Buenas noches, bienvenidos a Verdad Consecuencia. La política está desatada. De repente estamos hablando de un tema tabú. El financiamiento de las campañas. El financiamiento, y cuando decimos financiamiento no estamos hablando del tema tabú, del blanco, digamos, de lo que conocemos, de los números que conoce todo el mundo del financiamiento de la política, de lo que sale una campaña electoral, sino de toda esa plata que está como por debajo del radar. Y de alguna manera, vamos a decir así, el escándalo que se desató esta semana en torno a Javier Milei y La Libertad Avanza puso sobre el tapete justamente esa conversación. Milei sacó esta semana, para defenderse de todas las acusaciones, una carta en la que... explosiva. Avanzó contra todos, la casta y los medios y la casta, dice Javier Milei, y ahí va enunciando una por una, digamos, las que él considera que son los financiamientos espurios de la política. Y una paradoja que se inicia acá, ¿no? Si está toda esa información, ¿por qué no hay una investigación o una denuncia penal que investigue ese financiamiento espurio de la política? Bueno, ahí hay varios datos. A veces es difícil entender hasta qué punto es tu plata, es la de todos nosotros, la que muchas veces se mueve cuando hablamos de la plata negra de la política. En la denuncia contra Milei, lo que están diciendo, ahora Manu Jove te lo va a ampliar y Bruno Giacomo te lo va a explicar también, está Ramiro Marra con nosotros, vamos a hablar de eso, entre otros temas también, pues candidato en la Ciudad de Buenos Aires. Y se suma también Luis Petri, el vicecandidato a vicepresidente de la Nación con Patricia Bullrich, que está ya entrando al estudio. Pero atención con esto, cuando vos ves que un candidato está en 50 lugares a la vez, prácticamente, no es porque sea cuántico el candidato y pueda hacerlo, sino porque en general vuelan de un lado para el otro y gastan un montón en aviones privados. Cuando vos ves grandes actos de la política, alguien los paga. Hay una ley para los candidatos nacionales que regula y ordena todo eso y que los obliga a presentar papeles. Ahora, en el caso de la denuncia contra Milei, lo que están diciendo es que de alguna manera se tarifaron. Esa es la denuncia, se acaba de abrir una causa en la justicia electoral por esto que podría derivar una causa penal. Se tarifaron los cargos. ¿Qué significa esto? Si vos querés participar tenés que pagarte tu propia campaña, pero además tendrías que pagar a, digamos, a la campaña de Milei. Si eso es en blanco, es correcto, se puede hacer, lo puede declarar y estaría todo bien. Tenés un límite, ¿no? No es que vos podés poner la plata que querés para la campaña. Digo, sos un multimillonario y se te ocurre, no sé, gastar una... Bueno, no, vos tenés un límite de lo que podés gastar y también tenés un límite de lo que podés aportar a una campaña electoral. Eso lo define la justicia electoral. Pero es una cosa bien distinta a esto que estamos diciendo, a la compra del lugar o a la compra de la candidatura. Se conocieron en estos días audios de una candidata, un dirigente de La Libertad Avanza en la provincia de Entre Ríos, lo difundió La Nación, nuestro colega Hugo Alconadamón. ¿Cómo, Nico? Diana Salinas el nombre. Hola, Manu. Buenas noches, Manu Jove. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Donde directamente habla de entre 10.000 y 40.000 dólares, ¿no? Que se pedía a un candidato a diputado nacional, si no recuerdo. Para que vos te des una idea, cualquier aporte de campaña, porque si te piden eso tiene que entrar como un aporte máximo de una persona física o jurídica, puede ser 20 millones de pesos. Si lo traducís a dólares, esto significa que hay un límite muy claro que tiene que aparecer después en los papeles. Pero lo que dicen es que es en efectivo, está prohibido el aporte en efectivo. Y hay un tema también acá, porque los números que vos decís 20 millones de pesos, y también parece poco. Y cuando vos ves cualquier campaña, decís, escúchame, ¿quién gasta eso? No lo gasta nadie. Que es también parte del problema que tenemos muchas veces en la Argentina. Leyes que son divinas, pero que son incumplibles. O que lo que pasa muchas veces, nadie las cumple y funciona. Yo preguntaba el otro día cuánto sale, ¿te acordás que Bruno nos contaba la semana pasada? Sí. Un padrón de la provincia de Buenos Aires, todo el padrón completo, o inclusive también el de la elección nacional, por supuesto te lo paga el Estado, por decirlo. Este es el financiamiento oficial. ¿Cuánto sale? Pero cada espacio, no decimos cada partido, cada espacio, o sea, cada candidato, en los que hay internas, necesita por lo menos 3 padrones. Por lo menos. Yo conozco un candidato nacional que ya imprimió 4 para empezar a repartir. ¿Cuánto vale imprimir un padrón solo el de la provincia de Buenos Aires? ¿Cuánto cuesta? Más de 300 millones de pesos. Tenía el número acá, por eso se los quería decir. 355 millones de pesos, un padrón. Un padrón de la provincia de Buenos Aires, 637 millones de pesos el padrón nacional. Ese es el que te paga el Estado. Pero vos, para la campaña, para llegar a la elección más o menos competitivo, necesitas 3
Entonces, los números a veces que aparecen oficialmente o en la justicia y parecen medio chiste, ¿no? Es que te digo que es un montón de plata. ¿Sabés cuánto tiene permitido un candidato presidencial? 1.000 millones de pesos tiene permitido gastar para las PASO y 2.000 para las generales. Vos decís, parece un montón de plata, pero lo mismo que decía. Pero 1.000 millones, y yo te digo que 637 millones vale un padrón. Un solito padrón. Digo, no tenés los spots, no tenés la campaña en la vía pública, no tenés la campaña en redes sociales. No tenés el financiamiento de lo que cuesta al candidato recorrer, en caso del candidato a presidente, todo el país. Por ejemplo, cualquier viaje de los que hacen el interior permanentemente los candidatos sale $10.000. $10.000 cada tramo. Te cuento un dato sobre eso vinculado a Javier Milei, y creo que a esta hora quizás Marra nos puede aportar información. Se está definiendo de alguna manera la nueva estrategia de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y cómo se va a hacer campaña. Viste que Milei no viene con mucho acto público. No. Él los tiene como a cuentagota. Bueno, quizás esto cambie a partir de ahora, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. La extensión de la provincia de Buenos Aires es gigante. Digo, si vos tenés que recorrer cada pueblito de la provincia de Buenos Aires en auto, y se te puede complicar. Ahí no llegas más. Javier Milei tiene una oferta, una persona que forma parte del espacio y que le aporta un helicóptero para que pueda trasladarse de un lugar a otro. Parece que Javier Milei no quiere saber nada por ahora con el helicóptero, porque, viste, él dice, elige vuelos de aerolíneas para trasladarse sobre el país, y en la provincia de Buenos Aires cree que podría ser como muy mal visto que él se mueva en helicóptero. Ahora, sin helicóptero te digo que va a ser difícil que pueda recorrer todo el territorio bonaerense. Ahora, Manu, ¿quiénes son las personas? Porque todo esto que estamos hablando son los cuidados de Milei, pero ¿cuáles son las personas que las denuncias dicen que son las que reciben la plata? ¿No? Claro. Estamos hablando de acá. Lo que están diciendo es que te pide el equipo de Milei que vos pongas, si querés ser candidato, 10, 15, 20, 50 mil dólares. Hay un montón de tarifas circulando. Marra mira mientras hablo, pero... Y vale la pena, porque es algo que también Marra puede clarificarnos, pero vale la pena tener en claro también, Lu, Maru, que cuando uno establece un armado de este estilo, tiene un armador nacional, armadores provinciales, armadores distritales y armadores incluso seccionales, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, de cada sección electoral. Bueno, hay muchos de estos señalamientos, de estas sospechas, pero también denuncias direccionadas que apuntan, para empezar, a esos coordinadores distritales y también a los armadores, tanto provinciales como nacionales. Hablaba hace un rato, Maru, del caso de Entre Ríos, de Liliana Salinas, una coordinadora justamente regional, que habla de un tal Julio en los audios. Menciona a Julio Serna, una persona que se posicionó como armador en el interior del país, que también fue señalado hace un tiempo cuando empezó a escalar este escándalo por Carlos Eguía, quien fuera candidato de la Libertad Avanza del espacio en Neuquén y que es un armador en el interior del país. Bueno, es uno de los nombres. Aparece otro, Alejandro Carancio, por ejemplo, en la quinta elección electoral. Son nombres porque vale la pena aclarar que ninguna, por lo menos todas las denuncias, señala o a Karina, o a Javier, o a Carlos Kikuchi. Pero pará, estas son todas personas que están denunciando que tuvieron que poner dinero o que alguien de la Libertad Avanza les pidió que pongan plata en efectivo para poder ser candidato a tal o cual cosa en el espacio Javier Milei. Y vale la pena también aclarar, Maru, hasta ahora todas las denuncias tienen que ver con gente que dijo, a mí me pidieron. Nadie dijo, yo puse, por supuesto, claro, por obvias razones. Está Bruno Giacono con nosotras también, que Bruno, buenas noches, ahí le vamos a pedir que se sume, porque todo esto llegó a la justicia, el fiscal Ramiro González actuó de oficio, porque claro, todo esto es posible de un delito. Sí. Y ya inició una causa judicial. Sí, así es. Ya está en marcha una investigación en la justicia que está intentando determinar si efectivamente se cobró dinero de parte de los candidatos, y de esa investigación se puede llegar a desprender diferentes delitos que tienen que ver con delitos electorales por un lado o posibles delitos penales conexos con el proceso electoral. Ahora lo voy a explicar rápido y sencillo. Delitos electorales, a ver, si la justicia determina que efectivamente Javier Milei o en el espacio de la Libertad Avanza se cobró dinero y ese dinero fue a la campaña y no se informó como aporte de campaña, estaremos ante una violación del financiamiento político. Estamos, digo, para que la gente lo entienda, en un contexto de elección, todo ingreso de dinero a un espacio político tiene que ser declarado como aporte de campaña, y si la justicia determina que efectivamente existieron pagos que fueron al funcionamiento del partido y no se informaron, estamos ante una violación del financiamiento político. Y en el caso de los posibles delitos penales conexos con el proceso electoral estamos hablando. Claro, te pongo un punto ahí para explicar algo, pero ahí es complejo para la gente. Lo que sucede es, hay una justicia electoral, pero después hay determinadas irregularidades que vos podés cometer siendo candidato en campaña que ya implican que vas a otro lado, vas a la justicia penal, donde obviamente lo que podría ser una pena es
de otro orden y Otro los nivel. delitos son de otro nivel, ¿no? De otro nivel, y exactamente. esos son los riesgos de esta causa. Exactamente. ¿Cuáles son esos delitos de otro nivel? Por ejemplo, enriquecimiento ilícito, dádivas. ¿A qué me refiero? Lisa y llanamente el pedido de posiblemente coimas, irregularidades respecto a los funcionarios públicos, al cumplimiento de los deberes como funcionario público y también no declarar un dinero que te ingresó, digamos, evasión fiscal. Ese es el posible mar, digamos, de delitos penales que podrían caberle a Javier Milei. Y de hecho les agrego un último delito que tal vez es menor, pero vale la pena mencionarlo, que tiene que ver con un delito de prohibición de participar. ¿A qué me refiero? La Libertad Avanza tiene 14 partidos provinciales que lo conforman. Sí, claro. Si la justicia determina que un candidato, vamos a suponer a intendente o concejal, en realidad llegó a ese lugar por haber pagado dinero y no se le permitió el ingreso a alguno de los partidos que participan de la Libertad Avanza, estaríamos ante un delito de prohibición de participar en una campaña política. O sea, quedaría fuera de la elección. Podría tener una sanción económica para el espacio o para el apoderado del partido. Hay que decir también que la Libertad Avanza logró candidaturas en 118 de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires y lleva lista completa, esto es presidente, parlamentarios del Parlasur, candidatos por supuesto, ¿no? Y diputados y senadores según corresponda en la provincia en 23 de las 24. La única donde no tiene candidatos es en la provincia de Santa Cruz, donde no hubo acuerdo, digamos, con los otros partidos. Con lo cual, esta información que da Bruno es súper importante porque a la Libertad Avanza, también como le pasa a cualquier espacio nuevo, ¿no? Le cuesta mucho presentar candidaturas y completar todas las listas en los distintos distritos electorales. Entonces, quedarte afuera de uno después de ese esfuerzo es una complicación en el armado nacional y la aspiración nacional de Javier Milei, ¿no? Y en principio, ¿de qué estamos hablando? ¿Esto significa que eso es lo que va a pasar? Bueno, esto acaba de empezar. Se abre una investigación de oficio frente a todo lo que se está diciendo en los medios. ¿Qué es lo que pasa? Mañana ya hay una primera declaración Claro. que es de una de las personas que estaba dentro del armado de Milei, que se va, que es Carlos Maslatón, seguramente lo conoces, que él es el que dice que se hicieron millonarios, que recaudaron, no sé, Sí. 10 millones de dólares. Dice él. Déjame darte un dato, Sí. Lu, de qué es lo que va a hacer la justicia. A ver, lo primero que tiene que determinar la justicia es que quienes de alguna manera realizaron estas acusaciones ratifiquen esto, digamos, en sede judicial. Segundo, comenzar a trazar, en el caso de que ellos aporten pruebas concretas, cuál fue la ruta de este dinero, a dónde fue a parar, quién lo pidió y cómo se utilizó. Muchas gracias, Bruno. Hay que ver si, por ejemplo, Maslatón tiene información para aportar. Creo que la próxima citación es para Bloomberg, que hizo declaraciones muy fuertes. Pero pasa que fueron raras las de Bloomberg, porque dijo... Dicen que dicen. Claro, nos dicen que piden tanto. Está con nosotros Ramiro Marra. Buenas noches. Gracias por dejarme. Marra. Quería participar antes, tenía muchas ganas de... Le Está bien, veíamos la cara. Pero No, de responder todo lo que estaban diciendo. No, queríamos Este es el contar la momento. información que está circulando. Por eso también contamos que Javier Milei respondió. De hecho, estuvo anoche acá en A Dos Voces dando también las explicaciones de toda esta polémica. Me dieron una información que yo no tenía, no sabía que había riesgo de que no nos dejen competir. Ah, capaz viene por ahí la mano. No, Claro, eso no, porque me sería acabo de muy- enterar yo. Va a venir Me usted acabo de también con la enterar ahora que hay proscripción, una Marra, chance- no hay una me la chance creo. de que nosotros no podamos competir por estas denuncias, entre comillas. En todo caso, hay una chance si ustedes cometieron una irregularidad muy grave. Si no tienen ningún problema de que está bien, o sea, preocuparse. como se construye si todo un ustedes relato. hicieron como todo se bien, construye todo un no hay relato, problema. se- Esto es está lo que todo dice bien, la para ley. está todo bien y estamos contentos que haya articulado la justicia, que arme esta causa para que se den cuenta que es toda una tontería. Lo acaban de decir ustedes. Dicen que dicen, porque pasó, porque dicen. Todo muy raro lo que está pasando en la Argentina en este momento. ¿Y por qué los que están hablando, porque que hay un caso de Entre Ríos, Manu lo tiene más claro las Villa denuncias Gesell específicas? también, en la quinta sección Mirá, electoral. Los audios que publicó La es raro que tantas personas que no son de nuestro espacio político, que no tuvieron lugar en las listas, tengan lugar en los medios de comunicación y no nuestros candidatos oficiales. Ningún candidato oficial de la Libertad Avanza, intendente, habla en un medio de comunicación. De los tradicionales. En redes sociales ustedes pueden entrar, Sí, ayer entrar a nuestra sacaron cuenta de un Twitter hilo y de ver los a todos nuestros candidatos diciendo que no pusieron plata. Por ejemplo, hace minutos creo que vi un video del DIPI. El DIPI Sí. dice, $50.000. ¿De dónde saco yo $50.000? No, la hubo- mayoría de nuestros candidatos. ¿Qué dicen los candidatos? La mayoría de nuestros candidatos a intendente. Bueno, pero perdón. De la Libertad Avanza, que están en los videos, no tienen $50.000 Usted cita el caso del como DIPI. patrimonio. Pero Marra, usted cita el caso del IPI y se contrapone contra lo que sí dijo Milei ayer, que es cada candidato tiene que pagar su campaña. Bueno, evidentemente el IPI no se paga la propia. Bueno, lo que pasa, pará. Sí, yo voy a pagar mi campaña, por supuesto. Lo que pasa es que si no tenés plata, la haces sin plata.
¿Sabes cuál es la diferencia Sí. en nuestro espacio político? Pero aclaremos algo importante para la gente. Eso no es un delito, que Ya sé cada que no es uno un sea de su delito. campaña. Digo, no, porque por ahí No, la no, gente claro. se confunde. Si cada uno en su territorio hace la organización de su campaña financieramente, no hay ningún delito. Para mí un delito es lo que hacen el resto de los espacios políticos, que ahora lo hablamos. Pero ahora, Manu, quiero que me ayudes en esto. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros y el resto de los espacios políticos? Que cuando yo entro a YouTube, el resto de los espacios políticos me aparecen publicidades pagas. A Eso nosotros tampoco nos es un paga delito. YouTube. Es diferente. Y vos sos testigo de eso, ¿o no? Cierto, Marra tiene un canal muy visto en YouTube. No es mi canal. Hay muchos canales de Sí, liberales es a los cierto. cuales nos pagan. Yo estoy ganando $1.500 por mes en YouTube. Ahora ya veo que la FIP me manda dónde están esos $1.500. Y bueno, Típico, sí, si ¿viste? no los Y tributa, sí. sí. Típico La verdad de este que país, sí. típico, porque son tan caraduras que capaz vienen a buscar los $1.500. Sí, también, sí, los tributos, no te preocupes. Ahora, ¿qué hace el resto de los espacios políticos? Vi estas publicidades de la izquierda en YouTube. Obviamente que el costo de sus campañas políticas Sí, lo es contamos mucho más acá hace grande. unas Vamos, semanas. otro ejemplo de lo que es una campaña política. Nosotros ponemos que vamos a estar, yo por ejemplo voy a estar el sábado en La Boca. Pongo un par de posteos y la gente viene por sí sola, no vienen en micros. No vienen pero- los empleados del pero gobierno de todo turno. puede ser verdad Viene a gente la que nos vez. acompaña. Entonces no tenemos costo. Nuestra campaña, yo les digo la verdad. ¿Por qué cree Viajé una sola vez en mi vida en avión privado y no me gustó, se movía mucho. O Marra, sea, Javier estuvo recorriendo el país viajando en aerolíneas argentinas. bueno, lo acabamos de contar, acabo de contar Claro, por esta, eso lo vuelvo a discusión aclarar. del helicóptero. Pero Lo vuelvo a aclarar. ¿Dónde le está hago el una costo de nuestra pregunta. campaña? Marra, le hago una pregunta para tratar de ir un poquito más allá también, porque si no también a veces es una ensalada de información. ¿Por qué cree entonces que hay tantas personas que participaron, o que todavía participan algunas de ellas, de La Libertad Avanza, que salen con esta información? Lo vi una vez a Juan Carlos Bloomberg de lejos. Creo que tengo un rol importante en La Libertad Avanza. Perdón. Fue una vez, creo, a una presentación del libro de Javier en la Feria del Libro. ¿Y la dirigente ¿Eso de participar Entre de un Ríos? espacio político? No lo conozco. ¿Y Maslatón? Pero Maslatón hace un montón de tiempo que Está bien, saben pero todas las estuvo. declaraciones que están haciendo. O sea, ¿Pero por ahora qué cree que lo ¿Qué hacen? cree que lo hace? Mira, cuando se hace un espacio político como el nuestro, no hay lugar para todos. No pueden quedar todos en la lista. Capaz Bloomberg lo dijo, creo que ayer en el Radio Rivadavia a la 1:30 de la mañana. Como estaba medio dormido, poqueó de más, como se dice. No, porque yo quería candidato a gobernador, yo quería ser primer diputado nacional. Claro, parece que el número que le tocó en la lista no le gustaba. Pero ¿por qué porque él todos es se- una persona muy importante. ¿Por qué Lo bueno es todos Juan Carlos mienten Bloomberg. con lo mismo, Lo bueno es Juan entonces? Carlos Bloomberg que cuando dijo que no era ingeniero, reconoció su error y pidió disculpas. Capaz ahora cuando vaya a la justicia también puede reconocer su error nuevamente. Pero ¿por qué son personas de distintos distritos que están diciendo todas lo mismo? ¿Se pusieron de acuerdo? Porque claramente los medios de comunicación están convalidando este relato que a algunas personas les conviene seguir con este relato. Debes aceptar que no quedaron en las listas. ¿Quién hace una lista? Ahora, Marra, ¿Quién hace una lista? Hay partidos políticos. Sí, claro. Hay alguien que tiene una firma que determina el partido. Bueno, esas personas no quedaron en la lista. Algunos capaz tenían O sea, demasiadas usted dice que esto expectativas. es una campaña de A mí me hubiera despechados de gustado- La Libertad Avanza. A mí me hubiera gustado ser candidato a presidente. Soy candidato a jefe de ¿Le gobierno. Para Marra. gustaría? O sea, no me ¿Le dio hubiera para ser candidato a gustado, presidente. Marra? Pará, no me dio para ser candidato a presidente. Pero le gustaría. ahora imagino, supuesto. imagino, Marra, que usted, Pero estoy muy contento de acompañar a Javier Milei. más allá de conocer el armado y conocer todo lo que sucede dentro de la Libertad Avanza por su rol, no conoce cada uno de los coordinadores Por distritales. supuesto, pará, por supuesto. Y esta idea, o por lo menos... Pero pará, pero disculpa que te interrumpa la pregunta. Si alguien le dio plata a un coordinador distrital porque pensó que iba a estar en una lista, es un boludo, porque está mal. No, pero aparte es un Porque, delito. pará, porque es un Además delito. es Pará, un primero delito. pues es un delito. Y primero, porque el coordinador distrital no decide el candidato. Hay un partido político. Vos necesitas ir con un partido político a una elección. Por más que en la Argentina, lamentablemente, los partidos políticos terminan haciendo todos un rejunte, son una institución política que tienen un rol. Hay que respetar esos roles. Ahora, si a ustedes les gusta ver todo lo que pasa en La Libertad Avanza, me parece bien y bienvenido sea la justicia. Quiero ver cómo articula la justicia con el resto de los espacios políticos, como dijeron ustedes, por ejemplo, con los viajes en aviones privados. Que capaz Pero está- hay los auditorías. del otro espacio político están más acostumbrados. Marra, Yo me mareé. ¿cree que todo esto, digo, sean los medios, sea la gente, sea la campaña, logró hacer mella y complicó o complica la situación o la performance de La Libertad Avanza de cara a la elección del 13 de agosto? No, es parte del relato que se está haciendo en los medios, que entiendo. Estuvieron 6 meses diciendo que crecíamos en las encuestas, que estaba muy bien. En algún momento la gente cambia de canal y ahora tienen que contar otra historia. Yo, si sería periodista, también haría eso, porque es parte de un relato. Si no, es aburrido siempre la misma novela. Crecen. Hay un momento donde tengo que contar otra historia. Nosotros y los periodistas fuimos a buscar a la gente que manda los audios y que cuenta las cosas. No, capaz llegaron audio. No sé quiénes son esas personas. Ya hay muchas personas que están nombrando, no las conozco.
O sea, lo que sí a ustedes les conviene, no me digan que no, ustedes quieren rating. Conviene ni deja convenir. No, es algo Está que... bien, pero pará, es algo quieren que- rating. El rating, o sea, si siempre cuentan lo mismo, no hay rating. Tienen que bueno, contar otra historia diferente. qué sé Yo yo. si sería periodista, quisiera rating. Me parece que no vamos a hacer una discusión sobre el ejercicio del periodismo, ¿no? Pero un ejercicio del periodismo profesional y responsable de ir a chequear si algo no sucede, no lo puedes contar. Pero más allá de esa discusión, digo que dejamos afuera a gran parte de la audiencia, me parece que lo que está sucediendo, o sea, esa denuncia es lo suficientemente grave como para que hasta ustedes quieran que se aclare. Claro. Porque digo, queremos que porque se termine si- el relato, porque Bueno, por el eso relato, digo, porque si no, pará, va, si por todo- eso. Si están todos los medios hablando Quiero del decir, mismo si tema, sale alguien a difamar... No, pero digo, si Nosotros, sale pará, alguien a nosotros- difamar, me gustaría que lo aclare para que se cuente la verdad, ¿se entiende? Sí, nosotros Porque estamos, digo, si no hace estamos daño. acá hablando y dando la cara y casi Claro, ya, por eso. ya pasó, en un momento ya pasa para la risa esto. Porque cuando uno empieza a ver las cosas que se están diciendo, ya parece gracioso. Ahora la pregunta es, ¿vamos Bueno, a hablar de momento. financiamiento partidario de manera profunda? Nosotros Bueno, en este nosotros programa lo venimos hablando hace bastante. Nosotros no vamos a imprimir 4 padrones. ¿Sabes por qué no vamos a imprimir 4 padrones? ¿Sabes por qué? ¿Porque no tienen plata o qué? Oh, por supuesto. No tenemos la plata esa. Es una locura lo que acabo de decir. ¿De dónde sale esa plata? Bueno, ¿En serio hay un- gastan eso en una campaña política después? ¿La recuperan? ¿Cómo es el tema? Bueno, después supuestamente se ¿Alguien- rinde. alguien- ¿En serio se está hablando de que Se ríe. alguien puede llegar a poner $50.000 para ser concejal? ¿Cuáles son los curros que vienen después entonces? Me asusta. Es mucho más grave lo que pensaba la política. Mm. O capaz es parte de un relato porque estábamos creciendo demasiado. Que es lógico también. Son las reglas de... Está bien, ¿sabe lo que? Le voy a decir dos cosas que me hacen ruido. Fundamentalmente. La principal es la que le dije. ¿Qué pasa? Como en distintos lugares de la Argentina hay un montón de gente por separado que se llamó por teléfono o se escuchó uno y dijo, y me gustó lo que dijo, yo voy a repetir lo mismo. O sea, en ese sentido, pará, disculpa, te interrumpa. Parece No es raro. un montón. Bueno, un montón. Estamos contando 2, 3 casos. son los que hay. Pero Uno espera, lo espera, un contó, montón es un término muy fuerte. Si es un montón, Uno- parece que hay 50 personas diciendo lo mismo. uno lo escribió Hugo Alconamon, que es uno de los periodistas más prestigiosos de la Argentina, Perfecto. sin Puso duda. un audio diciendo que estaban pidiendo plata para ver cómo financiar la campaña para llegar a más gente. Capaz no la consiguieron. No dijo que estaban vendiendo un lugar. Escuchen bien el audio, por favor. En ese audio en ningún momento dice que están vendiendo un lugar en la lista. Están diciendo, necesitamos conseguir aportes. ¿Para qué? Para poder hacer más conocida nuestra campaña. En ningún lado dice vendimos un lugar. Y miren que no conozco a las personas que nombran en ese audio. No, conozco a ninguno. y es Estoy cierto- hablando desde afuera, pero el propio audio lo dice. Marra, es cierto, y tan cierto es que por eso ahora hay una investigación judicial que va a investigar para ver si hay un delito o no hay un delito. Pero la realidad es que todo este debate, lo que hizo también de alguna manera, es volver a poner sobre el tapete esto con lo que arrancábamos, ¿verdad? Consecuencias, sobre el financiamiento de la política. Y esto de toda la plata que se necesita para bancar una candidatura presidencial en la Argentina, que digo, un país que tiene un 40% de pobres. Entonces, cualquier gasto en campaña electoral a primera vista resulta inmoral, ¿no? También es cierto, bueno, ¿cómo vas a hacer una campaña electoral? O sea, ¿cómo vas a ser presidente si no haces campaña? Está Luis Petri con nosotras. Vamos a sentarnos con él. Y en principio... hola, Buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo les va? bienvenido. Pero en Muy bien. principio, bueno, esto, Petri, ¿cómo siente a la sociedad frente a esto, frente a los gastos de la política para hacer campaña? Que es- ¿Cómo le explicás a la gente gastos exorbitantes con un 41% de pobreza, con 114% de inflación? Digo, es medio difícil. 6 de cada 10 chicos son pobres y por ahí ves gastos exacerbados. A ver, lo importante es que los procesos políticos sean lo más transparente posible y que no haya fenómenos de cancha inclinada. Mucho se avanzó, y vos lo decías al comienzo, en Sí, el sí. 2018, cuando se sancionó una ley de financiamiento de los partidos políticos. Pero ocurren asimetrías. ¿Por qué? Porque vos tenés ley de financiamiento de los partidos políticos a nivel nacional y muchas provincias no tienen leyes de financiamiento de los partidos políticos. Yo quería agregar ese dato, perdón, me meto, pero para mí es Mendoza, un tema por que me suerte, lo tiene. apasiona, pero que yo, provincia de Buenos Aires, Bueno, Mendoza, por suerte, lo tiene. descontrol en la Y mayoría. hay provincias en donde los gastos de las campañas son menores. Por ejemplo, en Mendoza los gastos de las campañas son menores porque tenés boleta única. O sea, no estás hablando de la impresión de 3 padrones, por ejemplo. No, se abarata muchísimo. Y uno ve que los procesos electorales, en lugar de avanzar, se degradan. ¿Por qué? Porque ves que, por ejemplo, hay provincias que vuelven a imponer ley de lemas o candidaturas testimoniales. Digo, entonces, lejos de avanzar, se retrocede. Pero creo que tienen que investigar la justicia y tienen que ser lo más transparente posible
y donde se tiene que determinar fundamentalmente el origen de los fondos, que es lo más importante. Acaba de decir una cosa sobre la vuelta de la ley del EMES en algunas provincias y pensé en la provincia de San Juan, donde fue una de las estrategias o de los artilugios que buscó el oficialismo para intentar mantener la provincia. Bueno, después toda la historia, Uñac no pudo ser candidato y demás, pero el resultado fue horrible para el oficialismo en la elección de la provincia de San Juan. ¿Crees que o ve que hay un cambio en la sociedad respecto de esas cosas? Puede haberlo, pero a veces estos sistemas electorales amañados, tramposos, terminan violando la voluntad popular. Ocurrió en Santa Fe con Usandizaga. En su momento fue el candidato a gobernador más votado, pero la sumatoria de los candidatos a gobernador del PJ le dio la victoria en ese momento al gobernador Obeid de Santa Fe. Ahí hay una trampa de la voluntad popular, porque claramente se orientaba hacia un candidato. Entonces, más allá de que la sociedad puede reaccionar y eventualmente ante un sistema que inclina la cancha o que favorece un determinado espacio, puede ocurrir lo contrario. Puede ocurrir que la sumatoria de los candidatos termine trampeando la voluntad popular. Entrando en la interna que tienen ustedes en Juntos por el Cambio, se está dando ahora una situación donde la división y la confrontación es tan fuerte que hay temas fundamentales, como por ejemplo los cortes de calle. O sea, Patricia Bullrich dijo, esto a mí no me pasa, lo que está dejando hacer Larreta. Bueno, claro, pero... según ella, ¿no? Pero es que han habido, el año pasado, según un informe, han habido 9.000 piquetes en todo el país. 9.000 piquetes en todo el país supone 24 piquetes por día. Y estamos hablando, a ver, la protesta es legítima y está consagrada como un derecho a protestar constitucionalmente, pero así como está consagrado constitucionalmente el derecho a protestar, también está consagrado constitucionalmente el derecho a trabajar, el derecho a ser educado, el derecho a producir. Y estos derechos entran en conflicto cuando se viola una ley y cuando se comete un delito, porque el piquete es un delito, no es parte legítima de una protesta, se está violando el Código Penal. Y ante la violación del Código Penal, no lo podemos derogar en la protesta. Al contrario, hay que aplicarlo. Y yo ahí es donde digo, hay modelos que han funcionado. El modelo Mendoza, por ejemplo, en donde en un trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad, entre la justicia, se intervienen los piquetes, se da cuenta del delito que se está cometiendo, se sanciona, se imputa y se condena a los responsables y después se terminan con los piquetes. Mendoza hoy es zona libre de piquetes, por ejemplo, pero porque hubo decisión y voluntad política. Entonces, eso es lo que nosotros decimos. Cuando hay decisión y voluntad política, y cuando hay coraje, cuando hay valentía, los piquetes se pueden terminar. Y esto es lo que va a pasar con Patricia Bullrich, porque además ya pasó. Ella fue ministra de Seguridad. Pero ella fue ministra de Seguridad. Sí. Lo que tenemos que distinguir es que hay jurisdicciones provinciales en donde el Ministerio de Seguridad de la Nación no puede intervenir o eventualmente lo puede hacer coordinado con los gobiernos provinciales, pero en todo lo que tuvo que ver con rutas nacionales o interjurisdiccionales, allí sí se evitaron los piquetes. ¿Por qué? Porque claramente, por ejemplo, en el caso del puente que conecta Río Negro con Neuquén, el puente Chipoleti, ¿no? Ahí se trabajaba entre el Ministerio de Seguridad de Neuquén, el Ministerio de Seguridad de Río Negro, las fuerzas federales y se evitaban los piquetes. Nosotros, antes de ayer, fuimos con Patricia Bullrich y habían piquetes en el puente. Entonces, allí es donde vos decís, tiene que venir la Argentina del orden y la Argentina del respeto, en donde no te pueden joder la vida con un piquete. Los piquetes comenzaron hace muchísimos años. Los primeros fueron en Cutralcó y Plaza Winkle. Sí, claro. Ustedes no sé si se acuerdan. Sí, sí, claro. Bueno, y por la falta de reacción de la política y de la justicia, proliferaron como mecanismo de protesta y hoy los hemos naturalizado y es un delito. Y las personas que cortan una calle cometen un delito y deberían ser sancionadas. Lo que pasa es que siempre hay la sensación que van un paso más. El Cinema de esta semana, en la 9 de julio, que tuvo el acampe, el martes a las 10:30 de la noche, seguían miembros de Unidad Piquetera tomando una oficina del Ministerio. Y ese conflicto se resolvió cuando funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social se sentaron, negociaron y entonces se levantó el acampe. Digo, siempre hay una sensación de que hay como un paso más en eso que usted dice de lo que normalizamos. Hay que terminar con estos procesos extorsivos de piquetes, de violencia, porque no solamente es el piquete, es la violencia que se ejerce, son los daños a la vía pública, son los delitos de lesiones contra la integridad física de muchos que pasan por los piquetes. Digo, ahí hay que aplicar la ley, no queda otra. Entonces, a ver, por eso sorprende muchas veces la respuesta que se dice desde la ciudad, bueno, cuando hacemos gobierno nacional
van a terminar los piquetes. Bueno, no ha sucedido. Hay un ejemplo claro. Patricia Bullrich controló y evitó los piquetes y está también el ejemplo de Mendoza. Como también está el ejemplo de Jujuy, ¿no? Sí. Pero me parece que si no está instalado por ahora, hay una suerte de discusión sobre esta cosa más punitiva o esta cosa del orden, este concepto de la campaña de Patricia Bullrich de conmigo esto no pasa más, sobre los piquetes, sobre algunas cuestiones de protesta social, y el oficialismo que dice, ves que van contra tus derechos, que van a limitar tu poder adquisitivo, como esta cosa de restricción, como de quita de derechos. ¿Cómo se imaginan en la campaña, en esa disputa de relato? Porque en definitiva es dos relatos que están bien en pugna. Acá claramente hay que actuar con firmeza, hay que actuar con mucho coraje, con mucha valentía. Hay que ordenar la Argentina. Perdón, considerando que hay 41% de pobres, digo, no es cualquier país. Claro, la Argentina está desordenada, la Argentina es caótica, la Argentina es anárquica. Se tiene que terminar la Argentina de los privilegios, se tiene que terminar la Argentina de las excepciones. Hay un principio que es básico, que está consagrado en la Constitución Nacional, y es el principio de igualdad ante la ley. Entonces, quien comete delito tiene que ser juzgado y condenado por la comisión de ese delito y no puede... Yo se lo entiendo, pero después ¿cómo lo llevas a la práctica? Claro, eso iba a ver, decir. pero por eso... Pero, a ver, no es ¿Por qué se metés preso todo lo que está en la 9 de julio? Se lo pregunto genuinamente. Pero es que ahí están los gerentes de la pobreza y ahí están los rehenes de los planes, los que reciben los planes, que son obligados a marchar, que se les toma asistencia. ¿Y eso cómo se termina? Primero, lo que tenés que hacer es recuperar el monopolio de la política social. ¿Por qué? Porque hoy vos la tenés privatizada, la política social. Hoy la manejan 5 o 6 tipos en la República Argentina, que son los que mandan a la gente a cortar rutas bajo la amenaza de perder el plan. Entonces, lo primero que tenés que hacer es quitarles el gerenciamiento de los planes a las organizaciones sociales. Perdón que le interrumpa, pero sí. Porque esto, así como se gestó gran parte de este poder a las organizaciones sociales fue durante el macrismo también, la ampliación de ese poder, también intentaron restringirlo. Hubo un trabajo muy grande para intentar esto. Bueno, pero el resultado de esas, no es por ser tremendamente negativas ante estas situaciones, sino es que la gente sale a la calle. Sí, claro. Y cuando la gente sale a la calle... La gente no sale espontáneamente a cortar rutas, la movilizan en colectivos, esos colectivos se pagan, esos colectivos alguien los contrata. Digo, las organizaciones sociales hoy en la República Argentina manejan millones de pesos que les da ese poder de movilización. ¿Qué pasa si les cortás ese poder de movilización? Porque esa gente no se sube al colectivo y paga su pasaje para ir al piquete. Esa gente es movilizada y eso cuesta muchísimo dinero y ese dinero lo tienen las organizaciones sociales. Si vos le sacás el control de los planes sociales, vos imaginate, hay 1.400.000 planes sociales que manejan 5 organizaciones piqueteras. Si vos cortás con ese control que hoy tienen, y ese control pasa a ser del Estado Nacional, de los estados provinciales y de los estados municipales. Bueno, es lo que quería hacer Cristina Kirchner, donde salen los intendentes. Desactivás, porque, a ver, han habido movilizaciones espontáneas, pero no son precisamente las de los piquetes. Ustedes saben que llegan con colectivos contratados. Bueno, ahora hay una industria, de saben hecho... que además se les toma listado. Lo hemos mostrado en TN. Es indigno porque van a los piquetes. Mucha gente no sabe ni por qué va. De lo contrario, la amenaza es que le quitan el plan. Y en algunos casos hasta les cobran un porcentaje de los planes. Digo. Entonces, tenés que terminar con esta Argentina planera, en donde terminan tomando a los beneficiarios de los planes sociales, que en muchas situaciones están en condiciones de vulnerabilidad y son utilizados como fuerza de choque para acumular poder. Y cuando vos mencionabas recién que durante la gestión de Macri se habían ampliado los planes, esto fue producto de el masismo y la falta de mayoría que nosotros teníamos en el Congreso. Fue una ley que nos sacó la oposición, no fue una ley que, en definitiva, impulsamos desde el oficialismo. Hay que tener memoria. Esa situación va a cambiar en la Argentina. ¿Por qué? Porque vamos a tener mayoría en las cámaras. Esto es, cuando nosotros asumimos en el 2015, hay un dato que hay que recordar. Nosotros, la elección que definió la composición de las cámaras fue la elección general. Una elección que Mauricio Macri perdió 32-37 contra Daniel Scioli. Claro. Esa fue la que definió cómo llegábamos al Congreso. Un Congreso en donde teníamos 85 diputados, hoy tenemos 115, y en donde vamos a tener mayoría en las cámaras. Después en el 2017 hicieron una gran elección. Por eso nosotros creemos que vamos por un cambio profundo en la Argentina, que es lo que está necesitando. ¿Por qué? Porque no podemos acordar
con quienes secuestraron a la Argentina o con quienes las tienen secuestradas. No puedes acordar con tu secuestrador, con ese sindicalismo que se niega a hacer una modernización de la legislación laboral y hoy tenés 7 millones de argentinos precarizados porque se niegan La pregunta es el cómo, ¿no? De esto, digamos, el tema es cómo tramitas esto sin que sea un conflicto social gigantesco. Me interesa esto que dice recién de las negociaciones o de los acuerdos, porque claramente la composición del Congreso de la Nación va a ser quizás distinto por las bancas que se ponen en juego y porque aparece una fuerza nueva que es la Libertad Avanza, pongamos los peores números, pero le dan 20% en la provincia de Buenos Aires. Eso es un montón de diputados nacionales. Hacemos una pausa cortita, pero ahora vamos a preguntarle a Luis Petri con quién piensa esos acuerdos si llegan a ser gobierno. En la alianza en el Parlamento. Claro que sí. Y después una cortita que es, este año no vas a tener debate entre los candidatos, de ninguno. De presidente para abajo no va a haber debates televisivos. ¿Está bien eso? Ya volvemos. Tamarra también lo sirve. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Con las tarjetas del Ciudad tenés descuento los 7 días de la semana en supermercados, combustibles, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online. Vení al Ciudad. Entra al banco que te banca. Seguinos en nuestras redes sociales. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En San Juan potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. San Juan. El Mirasol del Puerto. Avenida Alicia Moró de Justo 202, Puerto Madero. Salón para eventos. 4315-6277. Durante el 2023, habilitar tu negocio cuesta 0 pesos. Lanús nos une. Llegó Grand Tasty Turbo Bacon, una locura de bacon. La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. En Vicente López tenemos la convicción de combatirla todos los días. Volkswagen. Entre Ríos en invierno. Elegí termas. Elegí disfrutar. Elegí naturaleza. Tiempo para compartir con vos y tu familia. Elegí Entre Ríos. Hace bien. La Estampa, restaurante italiano. Las más variadas cervezas artesanales. Vení a Posadas, Gobierno de Misiones. En OSDE, lo más importante para nosotros es y será siempre saber contener. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. En Digit descubrí un mundo de tecnología y comprá en cuotas sin interés con envío gratis. Digit, descubrí lo nuevo. Derecho a la producción, dignidad, protección, desarrollo, derecho al futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Nuevo Geniol con paracetamol. En la ciudad podés hacer cualquier tipo de denuncia llamando al 911. Ahora es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Acá estamos de vuelta con Luis Petri. Tenemos preparado un ping-pong, como todas las personas por que... sí o por no. Ay, estoy por estornudar. Estornuda tranquila. Igual en la tele uno cree que va a estornudar, pero jamás estornuda. No estornudé, acaba de ser. ¿Viste? No sucede. Preguntas por sí o por no. Larreta, ¿se parece más a Massa que a Bullrich, sí o no? Sí. ¿Quiere agregar algo más? Claro, porque... No, bueno, en el estilo, a ver, en el modelo de diálogo y de construcción de diálogo, estamos dentro del mismo espacio y compartimos valores.
pero digo, en la forma en la visión que tienen respecto de la Argentina que viene, sí, más allá de que compartimos valores, quiero que quede claro esto, dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Pero respecto a cómo encarar el proceso que viene, me refiero, a la profundidad del cambio, a las medidas que hay que tomar, a eso me refiero cuando digo que tienen la misma visión respecto de... Morales dijo que Larreta no tiene jefes. Patricia Bullrich, ¿tiene jefes? No, no tiene. No, ningún jefe. Ningún jefe. ¿Sacar el cepo y unificar el tipo de cambio el primer día, sí o no? El primer día no, todos dicen que hay que hacerlo. Es decir, a ver, y necesariamente, mientras más rápido lo hagamos, va a ser mejor. Pero porque claramente hoy estás asfixiando, por ejemplo, a las economías regionales como Mendoza. La vitivinicultura está sufriendo pérdidas exorbitantes. Ahora, que lo tenés que hacer rápido, lo tenés que hacer rápido. Hay una discusión en torno a las privatizaciones sí, privatizaciones no. Siempre se pregunta por aerolíneas. ¿Qué pasa con la salud pública? ¿Hay que privatizar los hospitales o tiene que mantenerse la salud pública? Claro que no hay que privatizar. Hay que mejorar la eficiencia de los servicios públicos. Pero vos tenés hoy un Estado que nos cuesta el doble de hace 20 años, pero que presta servicios de muy mala calidad en educación, en salud y seguridad. Esto es, te cobran impuestos como en Suecia, pero te lo devuelven en servicios como si vivieses en Haití. Y eso es lo que hay que cambiar. Hay que mejorar la eficiencia de los servicios públicos esenciales. Salud, educación y seguridad. Y por eso usted está proponiendo cobrarle a los extranjeros que usan el Pero servicio. claro, los extranjeros no residentes. Que esto que quede claro. No aquellos extranjeros que residen en el país que tienen los mismos derechos que los argentinos. Hay que cobrarles a los que usan la salud pública, que vienen en tours sanitarios y posteriormente regresan a sus países. Porque después lo terminan pagando los argentinos, es decir, con sus impuestos. Entonces, por una razón de estricta justicia, hay que cobrarles a aquellos que vienen, se sirven de la salud pública y después retornan a sus provincias. Eso es lo que proponía Morales en su momento en Jujuy. Sí. Enseguida volvemos con usted porque hay que jugar al verdad-consecuencia, Petri. Yo le digo a Petri, le tocó un verdad-consecuencia... Furioso. Furioso, intenso. No se asuste, pero y a ustedes que están en casa, yo les recomiendo que se queden. Bueno, hablando de jugar. Volvieron. Estamos en año electoral, ustedes lo saben. El domingo, teníamos información sobre el domingo, ahora en un ratito les contamos, pero arranca el tiempo de los spots en la televisión, la radio, bueno, plena campaña. Así que vamos a inaugurar en verdad consecuencia con Ramiro Marra lo que conocemos como las 3 del distrito. Le agradecemos, porque yo sé que esta sección, y le pedimos a todos los precandidatos y candidatos que no haya pánico, no hay mala fe. Son 3 preguntas. Está mal este juego. Se pueden saber. Es eso, es un juego. Es un juego, no es. No estamos para jugar en la Argentina. Pero hay que tomarse las cosas en serio. Yo entiendo que es parte del programa y respeto que ustedes hagan este programa. ¿Qué hacemos sin humor? ¿Qué hacemos sin humor en este país, Marra? Bueno, igual... en mi rol, en el rol de ustedes puede ser el humor. En no, el rol pero de los argentinos en general, digo, no sé. Igual esto no es humor. ¿Para divertirme? Esto no es humor. No, pero digo, pero él decía por los juegos y por la cuestión. Digo, pero a veces hay que tener un poco de mirada lúdica. Si respondo mal alguna pregunta. Por eso no pasa nada. Por supuesto que no. Por eso le decimos que es un... Por supuesto que no, Marra. A ver, ¿qué sabe? Lo voy a sumar a Marta Manu tan cerca acá que digo, bueno, que haga una. Empezá, Maru. Él es candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires por la Libertad Avanza, así que las preguntas son sobre territorio porteño. Arranco. Cantidad de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. No son tan malas. Yo pensé que eran más malas. ¿Viste? Es que la idea no es hacer sufrir a la gente, ¿no? Eran más malas. La idea es que sepan del lugar en donde van a... Más o menos, ¿sabe la cantidad de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires? 3 millones... 3 millones. Estudió, Marra, se los confirmo. 3.120.000. 1,5 millones de personas que entran por día a la ciudad. Diariamente, que también son habitantes. Está bien, pero los habitantes 3.120.602. Todo discutible igual. Muy bien. Le vamos a invitar a Manu que le haga una pregunta, sí. Que lo vi con ganas y le... no se puede dar pistas, nada. No, dale. No vengas a arruinar acá. ¿En qué año se inauguró el subte de la Ciudad de Buenos Aires? Tengo ni idea. ¿No sabe? Estudió. No, ¿qué es eso? 1913. Es el más antiguo de Sudamérica. Es un sí, me acuerdo de utilizar los vagones de la línea A. De la línea A, que estaban bastante viejos. ¿Cuánto tardaron en renovarlos esos subtes? ¿Anda en subte ahora, Marra? La gestión de la reta. ¿Anda en subte ahora o no? Hace mucho que no. Ando. Sí, puedo traer la sube. La otra vez Antonio trajo la sube. La saco ahí en el medio de la nota. Bueno, la última. No, pero ando más en auto, aclaro. Bueno, no tengo culpa de clases de tener un auto. Perfecto. Canasta básica total. ¿Tiene chofer? No, por favor. Bueno, me hacen preguntas en serio que a veces... Le pregunto. No me gustan los aviones privados, ya dije. O sea, no viajé una sola vez en un avión privado. Era buena esa pregunta. Preguntarle a cada político cuántas veces viajó en un avión privado. Está bien, lo vamos a sumar. Canasta básica total de la Ciudad de Buenos Aires. ¿De la Ciudad de Buenos Aires? Sí. En la Argentina, todo lo que tenga que ver
con precios, con montos, es casi imposible saberlo, porque cambia constantemente. Sí, pero Me la juego, porque es casi un juego esto, ¿no? No, ¿cuál no es lo puedo el tomar en serio. último monto del Instituto de qué? Estadística de la Ciudad de ¿Cuánto Buenos necesita Aires? una familia Bueno, en la Ciudad de Buenos ¿de Aires para no cuántos ser miembros? pobre? ¿De cuántos miembros? ¿Dos? ¿Padre, madre, dos hijos? Sí, Acá está, ¿la total o alimentaria? La total. Aproximadamente de 220.000 pesos. Excelente. ¿220? 222.601 Pura suerte. es la canasta básica. Estudió Marra, no lo va a reconocer, pero estudió. No la sabía, la tiré así de al Bueno, pero voleo, le salió bien. Marra vio tanto que dijo que el juego era malo, ganó. Yo pensé que ustedes eran Se más sacó un 7, un 8. buenas al fin y al cabo. Gracias por venir, Marra. Gracias a ustedes. Y quiero agregar algo. Yo no pagué para venir a este programa y no pago para ir a ningún programa. Yo voy gratis a los programas y ustedes lo saben. Bueno. Y por eso estamos muy agradecidos a todas las invitaciones que nos hacen, porque como no tenemos plata, dependemos de ustedes que nos Igual nadie paga para venir a este programa. No, yo no dije que alguien pagaba. Claro. Aclaro mi situación. nada Le más. pedimos, si quiere, dígale a Milei que no viene. ¿Qué cosa? A Milei, si quiere venir, que no No, viene. Javier a este vino acá, programa. vino un montón de no, veces, no vino Javier. un montón de veces, una sola y no volvió más. ¿Vamos a la pausa? La última, quédate, jugamos a verdad consecuencia con Luis Petri. Ya volvemos. Acá estamos de vuelta preparadas para jugar con Luis Petri. Preparadísimas. No se ponemos una cortina, algo, porque este juego va a estar intenso. Sí. Tiene que elegir. Sí. La pregunta por la verdad. Las dos cosas no pueden suceder en Las este dos cosas no escenario. pueden suceder. Entonces tiene que elegir. O Patricia Bullrich se convierte en presidente o se casa con Cristina Pérez. No te conteste. Puede optar por la consecuencia. Yo no sé si usted se enteró de esto que vamos a mostrarle ahora. Pasa en la provincia de Santa Fe. Es una ocurrencia creativa, una manera creativa de hacer campaña de los jóvenes del PRO que apoyan a Patricia Bullrich. Acá lo tienen. Mirá vos. ¿Lo había visto al Pato Bullrich? Sí, lo he visto, está buenísimo. Bueno. Parece que fue un éxito, furor. Yo les digo, ya encargaron trajes para otros lugares de la Argentina. Tu provincia, Luciana Jauna, el Pato Furor. Ahí Y está nosotros acá tenemos un esfuerzo enorme de producción. Lo podemos convertir en el Pato Bullrich. Claro. Están llamando. Tiene, perdón esto, acá me va a matar las patas del pato, la voy a poner acá arriba. Mirá vos, eso. Las patas de rana, ¿no? Bueno, del acá van a ser de pato de rana. Vos decís que eso me lo tendría que poner. Claro, bueno, se tiene que disfrazar. O sea, puede elegir la verdad, ¿eh? No, elijo la verdad, elijo la verdad. No se va, yo me lo quería ver como Mirá Pato vos. Bullrich. Pará, elijo la verdad porque la voy a explicar. Déjenme. A ver, vamos. No vuelve a la casa este hombre hoy. Tiene tiempo Hoy hay así ruptura. No, A ver. Patricia Bullrich, presidente. No lo dudo. ¿Y no se casa con Porque, Cristina? Mirá, nosotros Para estamos mí que no se comprometidos. van a casar. No importa. Nosotros estamos comprometidos Pero desde con el 13 de esto- mayo, pero nos amamos y la verdad que... No hace falta casarse. no lo tenemos pensado, nos comprometimos y no tenemos pensado, nunca lo tuvimos pensado. Es tremendo lo que el está hecho del casamiento. Sí del compromiso. Y lo sentimos y no lo habíamos O sea pensado. que no se van a casar ustedes. No, ya estamos comprometidos. ¿Y por qué desde el no se van a 13 casar? Desde el 13 de mayo. Esto ahora se convirtió en un programa de... No, porque es una Mañana nos van a amar socios Bueno, del espectáculo, les mandamos a ver, saludos. Sí. el tiempo dirá si más adelante, pero por ahora Cristina está enterada de toda esta explicación. Voy a ver cuando vuelva a O se lo casa. estamos contando Voy a ver nosotros cuando que no se va a vuelva a casa, casar. ¿Sabe que no se casa? No, pero nosotros Yo entendí siempre- que se iban a No, nosotros casar en los siempre dijimos que viñedos. con el compromiso estábamos más que contentos y felices. Lo hicimos el 13 de mayo y por eso elijo que Patricia Bullrich sea presidenta. Bueno, la noticia es que no se casa Luis Bueno, Petri. si el año que viene o dentro de 3 años me caso. Menos está. Yo quiero que mientras charla, vos preguntale. Ella dijo- vos preguntale a Cristina, vos escribile. Ella Decile si dijo puedo que... volver. Petri, ella contó que quedó en shock porque se enteró de la oficialización de su candidatura a presidente cuando estaba haciendo Imagínate. el programa de radio. Yo solamente espero, solo por sororidad, que no se esté enterando que se va a casar por este programa de televisión, No, pero- porque pobre colega... No. voy a llegar a tiempo. Nosotros sí, para nosotros fue súper fuerte comprometernos. Porque Sí. lo hicimos en Mendoza, en Uspallata, y con nuestras familias, con Y ahora- mi hijo, con su papá y sus hermanas, y mi papá y mis hermanos. Así que, y dijimos, esto es lo máximo, y es alucinante. Se dio por casado. Y esta, claro, Nos dimos por y no la casado. puede Con enganchar. cura y todo hubo cura que nos bendijo, todo. Así que fue un cuasi matrimonio. Para más adelante. Y esta candidatura a vicepresidente, o digamos, si bien usted está en el ejercicio de la política profesional hace mucho tiempo, la verdad que ser candidato a vicepresidente de la Ahora estoy en el Nación... llano, ojo, yo terminé la Diputación Nacional, quiero aclararlo eso. No, está bien, pero fue Diciembre candidato a del gobernador de la claro, provincia de después Mendoza. sí. Digo, no es un hombre que
empieza la política ahora. Digo, Cristina Pérez lo conoció usted siendo político, ejerciendo la política, pero digo, eso es una cosa y ser candidato a vicepresidente de la Nación con posibilidad de ganar una elección es otra. Digo, la candidatura de Patricia Bullrich no es una candidatura testimonial. No, claro, no va a ser la próxima presidenta de la Nación. Bueno, eso no lo sabemos, pero digo, es una candidatura competitiva. ¿Generó algún tipo de fricción eso en su relación, en su cuestión personal? No, porque nosotros somos muy independientes. Ella entró en shock justamente por esto, porque más allá de que se comentaba y se publicaba que yo estaba entre los ternados, la agarró al aire. Ustedes imagínense, estaba... Contó Nelson Castro. Parece un programa de Chimento. Claro, estaba dándole las noticias y último momento Patricia Bullrich definió su candidato a vice y ella no lo sabía porque estaba en el aire. Ahí se debe haber enojado. No se enojó. Nada más que entró. Escúcheme, yo me voy a quedar acá con la banda presidencial improvisada. No le aporta. Con ¿Tenemos el pato por ahí? Sí, bueno, el próximo programa. Me pongo la banda, el pato, todo. Podría haberle ayudado a Patricia Bullrich y a usted mismo a ganar algún voto más. Claro. ¿No hay otra pregunta? Petri, muchísimas gracias por haber venido a Verdad Consecuencia. Terminamos acá nosotras. Son las 11 de la noche, así que nos tenemos que ir. Que estén bien, nos vemos la semana que viene. Chao, hasta el jueves, que descansen.